Aleluya, aleluya. Señor, no tenemos a dónde ir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, gracias por darnos esa comprensión, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Dios mío, tu pueblo te adora, tu pueblo exalta tu bendito nombre. Gracias, gracias, Señor. Gracias por darnos este gozo, esta bendición, Señor, de un culto como este. Gracias por cada hermano, cada familia que está, Señor, adorando tu nombre. Dios mío, gracias. Padre, concede que también este culto virtual sea de bendición, Señor, para todos. En el nombre de Jesús. Que al meditar en tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo siga ministrando. Tu Espíritu de gloria, Señor, siga obrando, Dios mío, en todos, ahí en sus hogares. Padre, llevando salvación al perdido, llevando restauración al caído, llevando, Señor, bendición y fortaleza, Señor, a tus hijos fieles, a tus ovejitas, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y llevando también salud para los enfermos. Por Cristo nuestro Dios, háblanos, Señor, háblanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos, tanto aquí en el país, en San Miguel, El Salvador, Centroamérica, como también a los que nos sintonizan en otros países. Que Dios les bendiga, hermanos. Este es el programa, este es el culto virtual de Misión Cristiana Elim de El Salvador, Centroamérica. En esta hora queremos ya continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, que ya iniciamos, ya llegamos hasta el capítulo número 5. Ahorita vamos a iniciar el capítulo número 5 y quiero leer entonces lo que dice en el versículo 1. Vamos a entrar de lleno. Dice, capítulo 5 de Mateo, versículo 1, y el tema que queremos exponer en esta hora es indispensable requisito. El indispensable requisito. Vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, cuando hablamos de un requisito, es un requerimiento, es algo que la persona tiene que presentar. Por ejemplo, en una empresa, si a una persona la llaman para ver si la contratan, le ponen requisitos. De una vez le dicen, mire, debe de traer esto, que exámenes de sangre, examen de no sé qué, solvencia policial y todas esas cosas. Entonces, eso es un requisito, y cuando decimos indispensable es que no se puede soslayar, no se puede pasar por alto. Mire, se me olvidó traer esto. No. A veces el requisito es la edad. Le dicen, mire, en la solicitud, mejor dicho, cuando le llaman, le preguntan la edad. ¿Por qué? Porque le dicen, mire, fíjese que estamos contratando personas de 18 años a 30 años, por ejemplo. Entonces llega alguien y dice, mire, yo ya tengo 33 años. Entonces, llene su solicitud, le dicen, llene la solicitud y ahí después le vamos a avisar. Eso quiere decir, no, porque el requisito es indispensable. En la fe hay requisitos, hay cosas que deben de estar presentes espiritualmente hablando. Y entonces vamos a hablar de este requisito indispensable. Capítulo 5, versículo número 1 del Evangelio de Mateo. Dice, viendo la multitud, subió al monte,
y sentándose vinieron a él sus discípulos. Detengámonos allí. Versículo número 1. Ahí hay dos cosas que voy a destacar. Que Jesús ve venir una multitud hacia él, y entonces él lo que hace es subirse a un monte. Eso es lo que usted observa en una iglesia, que cuando se va a predicar, el predicador está subido a alguna altura, de tal manera que si hay bastante gente reunida, pues aún los que están más atrás están viendo al predicador. Es feo estar solo oyendo y no saber ni quién es la persona que está hablando. Entonces ahí vemos pues de que Dios nos enseña, Dios nos da las ideas como esas para que podamos atender bien a nuestra gente. El Señor se sube a un monte, pero también eso es porque una cosa es una persona que está al nivel de la demás gente, un predicador que está al nivel de la demás gente, y en ese caso las primeras personas son los que le oyen bien. ¿Por qué? Porque ahí va a rebotar, por así decirlo, la voz del predicador, y entonces requiere mucha más fuerza para que le oigan los que están más atrás. Entonces, en ese tiempo, Jesucristo no tenía equipo de sonido ni nada. Entonces lo que hace es subirse para que así la voz, aprovechar que la voz corre más de esa manera. Eso es lo que se nos enseña allí, en primer lugar. Luego dice, y sentándose. Esto de sentarse en aquellos tiempos era la posición habitual del que iba a enseñar. O sea que eso sí es diferente a lo que son las cosas ahora, que la gente es al revés. Ahora la gente se sienta y el predicador está de pie todo el tiempo que esté enseñando, sea que predique solo unos 20 minutos o que predique más de una hora. El predicador debe de estar de pie. Entonces por eso dice, eso se hace ahora todavía por las razones que ya expuse. Entonces, pero en aquellos tiempos esa era la condición, esa era la posición del maestro, el rabí, el predicador, el profeta, que se sentaba para enseñar. Y entonces dice, y vinieron a él sus discípulos. Eso quiere decir que, usted recuerde que los discípulos se les llama a los seguidores habituales, las personas que están interesadas en aprender. Porque hay gente que viene, y eso lo hemos explicado ya, que venía a Jesús, pero no con la intención de ser sus discípulos, sino específicamente a ver en qué errores cazaban, por así decirlo, a nuestro Señor. Entonces, no solo venían discípulos, sino que venían multitudes, entre las cuales muchos se iban convirtiendo en discípulos del Señor y otros se quedaban solo como oyentes. Versículo número 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba. Qué tremendo es. Y abriendo su boca les enseñaba. En primer lugar, pues, cuando dice abriendo su boca, quiere decir que él no hablaba entre dientes, sino que, por así decirlo, sino que alzaba su voz. Algunas personas podrán decir, ya se sabe que para hablar tiene que abrir la boca. Sí, pero no es por eso que lo dice ahí. Usted tiene razón, pero no es por eso que se dice, sino primero, por lo que ya le mencioné, había que alzar la voz, y entonces abre su boca, porque si uno habla con la boca casi cerrada, es porque está hablando suave. Entonces, pero aquí dice abriendo su boca, quiere decir que el Señor alza su voz, habló con energía.
proyectó sus pensamientos con autoridad. Eso es lo que quiere decir. Es más, no es superfluo el que diga abriendo su boca les enseñaba. En tercer lugar, es porque también sin hablar él enseñaba. Entonces, en esta ocasión no va a enseñar simplemente con sus hechos. Por ejemplo, es una forma de hablar, de transmitir un mensaje con los hechos. No, pero en esta ocasión él abre su boca porque también él enseñaba y enseñaba con seriedad. Alzó su voz como de trompeta, publicó la salvación, deseoso él que su audiencia le escuchara. Eso quiere decir con esa expresión. Bien, ¿de qué va a hablar? Dice aquí que, versículo 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces fíjese que el Señor va a hablar sobre el reino. El Señor va a hablar sobre el reino. Entonces, lo que Él va a hablar entonces es la suma de la enseñanza ética de Jesucristo sobre cómo vivir y de qué se trata el reino de Dios o el reino de los cielos, como dice aquí, que es sinónimo del reino de Dios. Entonces, Él va a empezar a partir de este momento, capítulo 5 de Evangelio de Mateo, va a empezar a explicar sobre qué es el reino. Y entonces usted va a notar de que él no presenta las aspiraciones políticas de los judíos. ¿Cuáles eran las aspiraciones políticas de los judíos con respecto al reino? Bueno, en resumidas cuentas, ellos lo que esperaban es que vendría el Mesías, el rey de los judíos, y que derrotaría a los romanos y restauraría el reino a Israel. Un reino que no sería solo local, es decir, dentro de la nación judía, sino que es un reino mundial. Entonces, ¿por qué los judíos tenían esa aspiración que viene siendo política? Porque ellos en ese momento, bueno, casi siempre vivían bajo el dominio de otras naciones. Entonces, segundo, ellos deseaban eso, esas eran sus aspiraciones, porque para tener, siendo cabeza, siendo, por así decirlo, el imperio del mundo, el país imperialista, se supone pues que hay un mejor nivel de vida para los ciudadanos. Entonces ellos eso era lo que esperaban, un reino, pero un reino material, un reino político, simplemente. Y claro, lo que el Señor les va a hablar, oiga, y por eso le estoy enfatizando estas cosas, es algo realmente diferente, radicalmente diferente a lo que ellos esperaban. Y esto nos trae a una realidad actual, y es esta, de que el reino de Dios es un reino que, si bien es cierto, tiene que ver con la vida natural de las personas, pero tiene como partida y como fundamento el aspecto espiritual. Y ahí es donde chocó Jesucristo de entrada con los judíos. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo. Ellos esperaban un reino político. Sus aspiraciones eran políticas y aspiraciones materialistas. Vamos a vivir mejor. Y como claro, está escrito, del reino está escrito. Para el reino milenial está escrito de que cada quien vivirá bajo su parra, en su higuera. Habla de una prosperidad fabulosa, pero eso es para el reino milenial.
Entonces, pero Cristo vino a instaurar su reino, y su reino es espiritual. Ahora, que golpea la parte política de la nación, eso es otra cosa. Pero no era al revés, de que viene a lo político y como rey viene a derribar todos los demás reinos y él va a ser él es el único rey y nosotros. ¿Se acuerda? Por eso que los discípulos les costó tanto entender que una vez la mamá de dos de ellos vino y le dijo al Señor: Señor, aquí te traigo a mis hijos, di que ordena que uno se siente en tu reino, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. O sea, de recordar eso. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban pensando, tenían muy metido eso de un reino político solamente. Y no es así. El reino de Dios es el reino que viene, y por cierto el Señor dijo: ya está entre ustedes el reino, pero viene al corazón de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Ese reino va a transformar, comienza de lo poco. Una vez él dijo: el reino de los cielos es como una mujer que echa un poco de levadura, poquita levadura, en una masa y la revuelve, y entonces la levadura va leudando la masa hasta que la leuda toda. Entonces él comparó así el reino. ¿Por qué? Porque comienza con poco. ¿Y dónde comienza? Vamos a verlo. Dice el Señor aquí, versículo número 3: bienaventurados los pobres en espíritu. Muchos confunden aquí. Desde entonces muchos cayeron en gravísimos errores. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar pobres en espíritu que decir pobres de espíritu. Son dos cosas diferentes. Lo que es peor, religiones de millones de personas han entendido que es pobres solamente. Entonces son los que sublimizaron la pobreza, casi la divinizaron, en el sentido de que ser pobre es mejor ser pobre. Y entonces lo malo es que los que eso enseñaban, que es mejor ser pobre, ellos se enriquecían. Así fue como la iglesia pseudo cristiana, lo voy a decir de esa manera, pseudo cristiana, le robó a la gente todo. ¿Por qué? Porque les hicieron creer de que ser pobre es una virtud. Es una virtud, porque el Señor dijo: bienaventurados los pobres. Que el Señor reprenda al diablo, todo el que manipula la palabra de Dios para que diga las cosas, para hacer como que la Biblia dice lo que a ellos les conviene. Esos son guiados por el mismo diablo. La palabra de Dios no se tiene que manosear. Entonces, tan claro habló mi Señor, ya lo dije, que Él está enseñando de cómo vivirá la gente, cómo viviría la gente que se sometiera a su reino, al reino de Cristo. Son rasgos de carácter, marcas y metas para sus discípulos, para los creyentes. Lo que aquí en este capítulo 5 el Señor va a presentar. Entonces allí el Señor está aclarando, poniendo bien en su lugar para aclarar los malos entendidos de los judíos. Mire qué tremendo es eso, lo que estoy diciendo. Que el Señor de entrada, aquí comenzando su ministerio está, y Él de una vez entra en confrontación. Claro, la idea de Él no era confrontar, pero sí entra en una confrontación porque va a ubicar a los judíos en el verdadero lugar y a darles el conocimiento de la verdadera interpretación de lo que Dios dice al respecto.
Este sermón, porque así es conocido como el Sermón del Monte, tuvo un impacto fuerte en la iglesia. Del principio, cuando la iglesia inició, tenía muchos énfasis en las enseñanzas que el Señor presentó en este capítulo 5. Y yo le puedo decir, oiga, porque no a todos les va a gustar lo que voy a decir. Si alguien dice ser cristiano, pero no muestra ni desea, ni muestra ni desea estos elementos que aquí se destacan, es dudosa su condición de salvo. Hermanos, si la salvación no es por obras, no, si es que aquí el Señor no está hablando de obras, está hablando del carácter de los ciudadanos del reino. Entonces, por supuesto, es algo que hay que cultivar. Por supuesto, no es algo que automáticamente ya se tiene, no, sino que el Señor presenta, vaya, aquí está esto, así es como van a vivir. ¿Quiénes? Los ciudadanos del reino. ¿Y quiénes son los ciudadanos del reino? Los creyentes. Los cristianos somos los ciudadanos del reino. Entonces ahí es donde algunos dicen, es que ese es legalismo. Esos son los mismos que rechazan algunas enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Total que van fraccionando la Biblia. Esto no, esto no, esto tampoco. Y solo lo que a ellos les gusta, eso sí es verdad. Momento, reprenda al diablo. No es así. La palabra de Dios es inspirada por Dios para edificación nuestra. Es algo que tenemos que considerar, estudiar, analizar. Entonces, dice, bienaventurados, la primera palabra del versículo número 3. Esa palabra significa felices, dichosos, pero eso no quiere decir tranquilos, cómodos. No, mucho menos no significa coma y beba, lleve una vida ociosa, porque ya está todo hecho. No, Señor. Cuando habla de que la palabra bienaventurado significa felices, dichosos, está describiendo el gozo que tiene su secreto en sí mismo. ¿Por qué estoy tan gozoso? Porque tengo el gozo del Señor. ¿Entiende? Entonces soy bienaventurado. Soy bienaventurado, ¿por qué? Porque tengo el gozo. ¿Y cómo lo tiene? Porque estoy gozoso. Y viceversa. Y ahí se queda la cosa. Un pensamiento redundante, en cierto modo. Pero esa es la verdad. Ser cristiano es tener gozo. Es tener gozo. Y este gozo es intocable. Esta felicidad de ser creyente es totalmente independiente de los cambios y las eventualidades que tengamos que enfrentar en la vida. Y todo cristiano sabe esto. Aquí no estoy diciendo nada nuevo, esto lo estoy diciendo especialmente por los que todavía no lo son. Que se preguntan, bueno, ¿y estos cristianos que solo cantando quieren pasar? ¿Y estos cristianos que no enfrentan la realidad? ¿Y estos cristianos mal caen? Siempre están ahí, que aleluya, que gloria a Dios. Sí, tienes razón de no entenderlo. Es que tú no tienes esta característica, que nosotros somos bienaventurados. Y bienaventurados, repito, lo que significa es felices. Felices. ¿Y quiénes son felices? Los que un día reconocimos que somos pobres en espíritu. Sí, pero ¿y eso qué significa? Déjenme explicarlo. Por cierto, ser pobres en espíritu no es la condición de uno que se considera insignificante. ¿Se acuerdan lo que le dije? Que algunos
solo agarran la palabra pobre y entonces al hablar de pobre están hablando de personas en su condición que no tienen nada, que andan hasta pidiendo, andan mendigando. Ese es un pobre. Entonces, no es de eso que el Señor está hablando, ni tampoco alguien que dice, sí, es que yo no tengo ningún valor, yo no tengo nada. Si yo vivo ahí donde puedo, debajo de un puente, ese es bienaventurado. No, Señor, no me cambie las cosas, porque ya le dije, los que enseñaron eso, lo enseñaron para su propio provecho. Son como aquellos que decían que peleaban por el pueblo y cuando llegaron al poder se enriquecieron. O sea, ellos habían prometido que iban a terminar con la pobreza, sí, no con la pobreza del pueblo, no, parece que no se referían a eso, sino terminaron con la pobreza de ellos porque llegaron a enriquecerse. Y eso lo digo con toda libertad porque todo el mundo lo sabe. Y el problema fue para los seguidores que siguieron siendo pobres. Entonces, volvamos al punto. El asunto es que no es a eso que se refiere. Son los que reconocen que no tienen bienes espirituales. Saben que están en bancarrota espiritual. Esos son los pobres en espíritu. Y eso es la condición, el requisito indispensable para entrar al reino de Dios. O si usted quiere, para ser salvo. ¿Cuál es, hermano? Es el saber que no tengo paz, no tengo salvación, no tenía gozo. ¿Cómo no? Si yo la paso bien, dicen algunos, mire yo. No, el que no tiene salvación no tiene gozo. Y por eso es que andan de un lugar a otro buscando alegría. Yo no sé si usted se acuerda, los cristianos, bueno, los creyentes, nos acordamos cuando estábamos en el mundo que necesitábamos oír música para agarrar ambiente, decíamos. Otros necesitaban la botella de aguardiente para sentirse bien, para sentirse machos, para sentirse felices. Entonces, pobrecitos, ¿qué era lo que nos pasaba cuando no teníamos a Cristo? Pues teníamos el alma vacía, nuestra vida no tenía rumbo. ¿Por qué? Porque era un problema que no tenía nada que ver si teníamos dinero o no. Muchos de nosotros supimos lo que es no tener nada de dinero, andar a pie por no tener los 5 centavos, que eso era lo que valía antes, y de Colón, el transporte. Entonces, ni eso teníamos, entonces nos tocaba irnos a pie hasta nuestro lugar de trabajo. Y entonces, menos mal que de mi parte yo estaba bien joven, muy jovencito. Entonces, ni modo, claro que llegaba sudando, pero no cansado. Llegar al trabajo y empezar a trabajar después de una caminata como de 5 kilómetros, pues así nomás. Entonces, esa es pobreza material. Pero también supe lo que es empezar a ganar dinero, tener para los gastos de mi casa, en esos tiempos, sin Cristo, tener para los gastos de mi casa, y entonces en vez de ahorrar, en vez de hacer cosas buenas, ahí empecé a aprender vicios. Eso es ser pobre en espíritu, es decir, pobre espiritualmente hablando. Y eso lo mantiene a uno en la miseria, aún teniendo dinero. Por eso alguien dijo una frase poética, hay gente que es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Le parece un contrasentido, pero es que se está refiriendo a esto, que son pobres de la cabeza, son pobres de mente, son pobres del alma, tienen un alma vacía, hay un vacío en su corazón. Entonces,
Porque el Señor les llama bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que llegan a reconocerlo. Hay millones de personas desfilaron por este mundo y nunca supieron por qué siempre terminaban llorando, sintiéndose miserables y teniendo vehículo, teniendo casa, teniendo buen empleo. Usted ha de haber oído de personas que con dinero y se pegaron un balazo, se quitaron la vida, se colgaron de un puente, cuántas cosas, se suicidaron. Y dice, pero qué bárbaro, hombre, ¿y qué le pasaba a este? Que estaba en estado depresivo. Oiga, pero si este tenía todo lo que quería, sí, si lo único que era miserable, era un miserable en lo interno. Fíjese, hay personas así entre millonarios y hay personas así entre los pobres. Yo lo he dicho y permítame decirlo también ahora. La pobreza no está en la cartera. La pobreza no está en el bolsillo. La pobreza está en la mente. Alguien que es pobre de la cabeza. No, es que yo soy pobre. Está convencido que es pobre. Jamás va a salir de esa condición. Y aunque Dios le dé oportunidades. Entonces, por eso lo aclaro. El Señor no está hablando de pobres materiales, en lo material. El Señor está hablando de pobres en espíritu. ¿Y quién es el pobre en espíritu? Se lo voy a repetir. Es el que no tiene paz, es el que no tiene la salvación de su alma, es aquel que no tiene gozo en lo interno. Se alegra, sí, se alegra oyendo distintos tipos de música. A mí me gusta tal género de música, a mí me gusta tal género. Y esta es la que pone allí, poneme una música allí que me alegre. Es alguien que es un pobre en espíritu. ¿Ya lo entendió? Son de esos que pueden estar fiesta tras fiesta y van a un lugar, tienen dinero, se llevan compañía y se van a meter a otros lugares y qué felices somos. Pero cuando ya llegan a su casa se dan cuenta que son miserables, que su vida no tiene rumbo, no tiene sentido. Entonces, cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino. De veras, ¿y cómo? ¿Ese es el requisito? Sí, pero el requisito es reconocerlo. Hubo un momento en la vida de los que ahora somos cristianos, la transición de esa vida miserable a una vida de gozo. ¿Cuál fue? Fue cuando a través de un mensaje, casi siempre, porque así dice la Biblia, que el Señor se propuso salvar a los hombres, dice Pablo, por la locura de la predicación. ¿Y qué significa eso? Significa que una persona está oyendo un mensaje y de repente el Espíritu Santo obra en su corazón de tal manera que empieza a decir, es cierto, eso que está diciendo, ese soy yo, ese pecador, ese borracho, fíjese, cuando Dios no hace la obra en el corazón y uno, el predicador, dice, y los borrachos no entrarán al reino. Bueno, yo no soy tan borracho. Así dice el oyente, que no está siendo tocado por Dios. No, yo me echo mis tragos de vez en cuando, pero yo borracho no soy. Entonces ese no se da cuenta de su condición de miseria, de bancarrota espiritual, porque no tiene su conciencia cauterizada, no entiende. Entonces, pero lo lindo es que cuando el Señor toca, la persona se da cuenta. Uno se creía artista, uno se creía un playboy. Uno se creía que un conquistador del mundo.
Pero un día, cuando Cristo llega, uno se da cuenta de su realidad. Si usted me dice, fíjese que yo nunca he sentido eso, pero yo soy cristiano, aleluya. Pues ya le dije que quién sabe que usted sea un convertido. Posiblemente usted sea miembro de una iglesia, pero su nombrecito creo que todavía no está en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo a un maestro de la ley judía, de los judíos, maestro de los judíos, maestro de la ley, le dijo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes entrar. Si no naces de nuevo, no entrarás. Y el hombre, por supuesto, no entendió. Y le digo, siendo maestro, ¿cómo puede un hombre volver a meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? Y le dijo el Señor: no, eres tu maestro en Israel y no sabes esto. Eso sigue siendo una realidad. Millones de personas llegan a niveles de autoridades de una iglesia y no son nacidos de nuevo. Por supuesto, iglesias herejes, iglesias que no saben, no tienen, no enseñan ni tienen, sus adeptos no tienen este conocimiento, porque eso lo da Dios. Nacer de nuevo es nacer de lo alto, dijo Cristo. Dice el Evangelio de Juan, es nacer de lo alto. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo genera. Juan capítulo 1 dice que son nacidos no de voluntad humana. No son nacidos por obra de hombres, dice en el capítulo 1 de Juan, sino que ellos, dice, son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, dice el versículo 13 de Juan capítulo 1, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Así como Cristo, como aquel ángel le anunció a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que haría sombras sobre ella, y entonces ella concebiría en su vientre al Hijo de Dios. ¿Sabe usted que eso sucedió? Eso es histórico, sucedió. Pero ¿sabe usted que esa es la enseñanza clave de la fe cristiana? ¿El qué? Que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y, por así decirlo, engendre en nosotros a Cristo. Cuando decimos: Señor, yo te recibo en mi corazón, ahí viene el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo porque ahora Cristo está en nosotros. Espero que lo haya entendido, y si no, pues ya le dije, esto es, si alguien dice: no entiendo nada lo que está hablando ese hombre, tiene razón, tiene toda la razón del mundo, en el sentido, aunque estoy hablando de la forma más sencilla que puedo, en el sentido de que dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Está fácil, está claro. Entonces, por eso Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Porque de ellos, dice Mateo capítulo 5, versículo número 3, porque de ellos es el reino de los cielos. De nosotros es el reino, sí. Dios ha diseñado este plan de establecer su reino. ¿Y quiénes son los que entran a este reino? Los que reconocen, los que llegó el momento que reconocieron que estaban, ya lo dije, en una bancarrota espiritual. No importa si usaban trajes de seda,
si usaban carros del año. Eso no es. O si vivía debajo de un puente, tampoco. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una bancarrota espiritual. Mientras albergábamos ilusiones en nuestros propios recursos, mientras nos apoyábamos en religiones, que yo soy de la religión más grande, mi maestro es un maestro en divinidades, un teólogo, nuestros líderes dicen, ya sabe usted de quiénes, dicen, no, esos pastorcitos son ignorantes, no saben nada. Nuestros sacerdotes, no, hombre, ellos cursaron tantos años de teología, fueron a Francia, al Vaticano, y allí lo instruyeron. Sí, tienen todo, pero están en bancarrota porque no han nacido de nuevo. Por eso siempre lo he dicho, que el cristianismo es una relación personal con Cristo. El día que nos despojamos de todos nuestros recursos, por así decirlo, en nuestra alma, dejamos de confiar en religiones, dejamos de confiar en 11,000 vírgenes, dejamos de confiar en las cosas vanas que confiábamos, dejamos de confiar en el dinero que tenemos en el banco, dejamos de confiar en que soy amigo del presidente, ay, pobrecitos, que soy amigo del alcalde y todo eso. Bueno, qué bueno que tiene amistades, pero eso no le sirve de nada, caballero, en su relación con Dios. No le sirve de nada. No le sirve de nada. Incluso ser amigo de un pastor, no es esa la base. Yo voy para el cielo porque el reverendo fulano de tal es mi amigo, me visita. Si esos son sus bases, usted está perdido todavía. No le sirve de nada incluso ser hijo de un predicador, ser la esposa de un predicador. No sirve de nada si usted se sigue apoyando en eso para salvación. No, hombre, si yo estoy bien cerca del reverendo no sé qué, del presbítero no sé cuánto, del apóstol no sé cuánto, esa es su confianza, usted está perdido. Lo bueno fue cuando nos dimos cuenta que delante de Dios estábamos en bancarrota, estábamos muertos, pues así dice Pablo, muertos en nuestros pecados. Pero bendito sea el Señor. Pablo explica en Romanos, explica de que el Señor nos dio vida. También en la epístola a los Efesios, el Señor vino y nos dio vida. ¿Y cómo nos dio vida? ¿Por qué nos dio vida? Porque Él mismo nos ayudó a reconocer que delante de Dios teníamos una deuda que no podíamos pagar. No podíamos pagar. Con todos los recursos que tuviéramos, no podíamos pagar. Porque escrito está. Después nos dimos cuenta que hasta escrito está que el hombre jamás podría pagar la salvación de su alma. No podría pagar. No puede pagar nadie. Hay uno que ya pagó por nosotros y esa es la buena noticia. Eso es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero para que esa salvación que Él compró en la cruz se haga efectiva en el alma de cualquier persona, sea millonario o sea una persona que vive en la total miseria material, no importa. Para que Cristo salve, para que sea efectiva la salvación de Cristo, hay que reconocer la miseria en la que se vive. Y ahí es donde la persona dice: oren por mí, sé que soy un pecador. ¿Se acuerda de Zaqueo? Pues vaya, ahí tiene un ejemplo. Zaqueo tenía plata, era empleado del gobierno, del imperio romano.
Y entonces él, a base de cobros de impuestos, él era un cobrador de impuestos, entonces de ahí iba sacando su sueldo. El hombre se había enriquecido. Pero fíjese, dice la Biblia en Lucas, Evangelio de Lucas, dice que un día Jesucristo pasó por ahí y entonces pasó por la ciudad donde vivía Zaqueo, y dice la Biblia, oiga esto, que Zaqueo por su altura no daba la altura. Esas son narraciones que se ven bien sencillas, pero como no las analizamos, por su altura, dice que era bajo de estatura. Fíjense, era un ricachón, pero bajo de estatura. Ahí ya va diciendo la Biblia que ese no daba la altura para poder ver al Señor, para poder estar delante de Dios. Pero el hombre se había interesado por Cristo. ¿Y cómo es que este se interesó? Si muchos hasta lo despreciaban. Ahí es donde ya uno va viendo que Dios había empezado la buena obra en él. Y él quería saber quién es Cristo. Pero debido a la multitud que siempre andaba con Cristo, entonces el hombre vio que Jesús iba a pasar por ahí, quizá un poco cerca de su casa. Iba a pasar por la Roosevelt. Y entonces fue y buscó un árbol y se subió. Oiga, un ricachón subiéndose a un árbol. Ahí va. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo ha visto usted a un hombre, un ricachón subiéndose a un árbol? Y se lo voy a decir así entre comillas, y peor aún, por ver a Jesús. Muchos lo despreciaban, muchos decían, ¿y para qué oyen a ese hombre? ¿Y para qué lo oyen? Pues él estaba interesado y se subió a un árbol. Y ahí empezó a ver que allá venía Jesús. Y cuando Jesús venía y pasó allí por donde estaba el árbol, en dirección de donde estaba el árbol, yo no sé a qué distancia, el Señor levanta su mirada y lo ve al Zaqueo como que mono, ahí montado en aquel árbol. Y el Señor por nombre lo llama. Eso es lo bello. Tú no conoces a Cristo, pero Él te conoce a ti. Aleluya. A la edad de 26 años, yo no conocía a Cristo. No tenía religión, pero no conocía al Cristo vivo. Conocía a esos Cristos de madera que no tienen vida y que no nada pueden hacer. Pero el Cristo vivo yo no lo conocía. Entonces, pero Él me conocía a mí. Mira a Zaqueo allá arriba y le dice, Zaqueo. Tuvo que haberle gritado porque en medio de una multitud, Zaqueo, Zaqueo. Y él dice, ¿qué? Yo. Sí, claro, ¿y a quién más pues? Sí, ¿quién estaba? ¿A quién estaba viendo el Señor? Y el Señor le dice, desciende a prisa, porque es necesario que hoy esté yo en tu casa. ¿Y sabe qué? El hombre no dijo, qué vergüenza, todo el mundo me está viendo. No, yo no me bajo, no voy a esconderse detrás de las ramas. No, el hombre, según dice la Biblia, ese hombre casi se tiró desde allá arriba y salió corriendo para su casa. Y le dice a la esposa, mujer, Jesús viene para acá. ¿Y cuál Jesús? No importa quién, ahí después te explico. Prepara comida, porque viene un puño de gente con él. Pero el hombre era rico. Pero el problema fue para la mujer preparar sándwiches, a saber qué, para toda la gente. Y llega Jesús a la casa y entra y se sienta. Y empieza aquel a repartir comida o refrigerio para la gente allí. Y Jesús no le dice nada. Oiga, esto es lo lindo. Jesús no le dice nada, solo llegó a su casa. Y de repente el hombre empieza a pensar, no hombre, yo no soy buena pieza, tengo dinero, estoy realizado, en lo material estoy bien, pero no me siento bien. Ahí está. Ese es el pobre en espíritu, el que puede tener todo, pero no tiene nada, está vacío. Y entonces de repente él dice, ¿me permiten hablar?
no, sí, claro, usted es el don Zaqueo. Don Zaqueo, diga don Zaqueo. Y dice: si en algo he defraudado a alguno, y más de alguno sonrió, en algo, en gran mañoso este mister. Si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. He aquí, de mi riqueza voy a repartir a los pobres. ¿Por qué dijo eso si el Señor ni le había dicho nada? Porque Dios, el Espíritu Santo, lo estaba redarguyendo y le estaba haciendo ver su miseria. Esos son los pobres en espíritu. Esos son, y ese es el requisito indispensable. Quiero finalizar. Mire, es como que usted tiene una escalera. Pues este requisito indispensable es el primer peldaño de la escalera. No es el de más alto, no. Y por eso Jesucristo lo dice primero. Él va a hablar de varias bienaventuranzas. Pero la primera es: bienaventurados los que reconocieron su condición espiritual. Primer peldaño. ¿Por qué? Porque no solo porque eso es lo principal, no, sino porque uno está acabado, está tan mal que no tiene fuerzas para hacer ningún esfuerzo. No tiene fuerzas para hacer algo fuerte. Y por eso el Señor lo pone en primer lugar. ¿Qué es entonces ser pobre en espíritu? Es, aquí finalizo, resumen: ser pobre en espíritu es el requisito indispensable, reconocer que estás muy mal, estás perdido delante de Dios. Te lo voy a decir todavía más claro: vas camino al mismo infierno si no tienes a Cristo. Puedes tener todo. Jesucristo dijo: ¿de qué sirve que alguien gane todo el mundo y al final pierda su alma? ¿Entiende? Entonces, sin Cristo estás perdido. ¿Lo reconoces? Si lo reconoces, ven a Él. Esa es la buena noticia. Ven a Él. Él te está llamando. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Y entonces es aquel pobre en espíritu, es aquel que clama: Dios mío, sálvame. Dios mío, perdóname. Señor, soy un miserable. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Zaqueo cuando él dijo eso? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y qué es lo que este dijo? Lo que este dijo es: reconozco que soy un ladrón, que he defraudado y veo que hay mucha gente necesitada y no le he ayudado. La mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. O sea, se está arrepintiendo de la vida vacía que ha traído. Entonces Jesucristo dijo: hoy vino la salvación a esta casa. ¿Se acuerda el carcelero que oyó que estaban cantando y tal vez hasta los presos, ahí habían unos fanáticos que estaban? Yo sí creo que pensaba él. Pero el Señor le pegó una sacudida a ese hombre, que después se acerca y de rodillas le clama a los discípulos y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese reconoció su miseria espiritual. Y ahí le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree tú también en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Despójate de ese orgullo, de esa vanidad, de todas esas mentiras que has abrazado, mentiras religiosas, y sencillamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y entonces, ¿qué significa? De ellos, de ti será el reino de los cielos.
De ti serás ciudadano del reino de Dios, pero lo tendrás desde aquí. Nosotros ahora, tengamos o no tengamos dinero en la bolsa, nos sentimos enriquecidos por Cristo, no por nuestros logros, sino por lo que Él nos ha dado, por lo que Él, las riquezas gloriosas que Él nos ha dado, nos sustentan lo suficiente. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te va a exaltar. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Aleluya, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Apenas vamos empezando, Señor, este estudio de Mateo, y tú empiezas a hablar, empezaste a hablar desde un principio, comenzaste a hablarle, a aclarar a los religiosos de aquellos tiempos dónde estaban los graves errores que estaban cometiendo. Dios, también hoy sigues hablando, Señor, a todos aquellos que su confianza la han puesto en sus logros, a todos aquellos que en su error se han ido olvidando de sus orígenes espirituales, a todos aquellos que comenzaron la carrera bien, como dice tu palabra, pero fueron estorbados y ahora ya se desviaron. Señor, gracias. Padre, ayúdanos a asimilar tu palabra, Señor. Llega a cada hogar, Señor, y confirma tu palabra en cada corazón, tanto a los que están firmes en la fe, confírmalas para que se gocen, como también aquellos que tropezaron y cayeron, confírmales tu palabra, Señor. Recuérdale las palabras que le dijiste al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerda de dónde has caído y haz tus primeras obras, arrepiéntete. Ayúdales a los tales, como también ayúdales a los que aún no te conocen, Señor, y piensan que de alguna manera van a arreglar la situación cuando se mueran. Muéstrales que aún hay esperanza para el que está entre los que viven. Muéstrales, Señor, que es hoy el día de salvación. Ayúdales a confiar en ti, a confiar su vida, su alma, su futuro en lo que tú puedes hacer por ellos. Por el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Gracias por darme este honor de anunciar tu palabra, Señor. Por Cristo nuestro Rey. Amén, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué precioso nuestro Dios que nos da esta oportunidad de poder compartir siempre con cada uno de ustedes el buen deseo de poder llevar alabanza, predicación a través de este culto virtual. Damos gracias a cada una de las personas que nos sintonizan, a cada una de las familias que están reunidas ahí en su casa precisamente para poder recibir de parte de Dios esta preciosa oportunidad, esta hermosa bendición. Quiero dar lectura a cada una de las personas que están en sintonía de esta transmisión, de este culto virtual. Estamos en vivo siempre acompañándole con este precioso deseo de poder interactuar con cada uno de ustedes. Y tenemos el perfil de Elín San Miguel. Mi hermana Francisca Reyes nos sintoniza, parte de la congregación, nos dice: bendiciones, hermano, gracias a Dios por otro culto más que es de mucha bendición. Amén. Bendiciones, mi hermana Francisca Reyes, gracias por estar acompañándonos. También en este perfil tenemos mi hermana Jenny Elizabeth Rivera Amaya, nos dice: Dios bendiga a todos, amados hermanos. Amén. Bendiciones, mi hermana Jenny, gracias por estar en sintonía. También tenemos a Rosa Flores, nos dice: aleluya, santo es nuestro Dios. Amén. Bendiciones, mi hermana Rosa Flores. Josael Barraza, parte de la congregación también en el IN San Miguel, nos dice: Dios les bendiga, hermanos, muy buena enseñanza, gloria a Dios y bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Gracias, mi hermano Josael. Saludos también a la familia en la Milagro de la Paz. Edgar Alvarado nos dice:
Amén, pastor. Gloria a Dios, siempre por permitirnos aprender de su bendita palabra. Bendiciones, hermanos, padre e hijo, en el amor del Señor. Bendiciones, mi hermano Edgar Alvarado. Gracias también por sus saludos y esperamos que también ustedes estén disfrutando de la bendición de parte de nuestro Dios. Mi hermano Galileo Lobo Vázquez, como distribuidor de contenido en este perfil, destaca, nos dice: gloria a Dios, siempre listos en familia para nuestro culto virtual. Saludos para todos. Amén. Saludos, mi hermano Galileo Lobo. Gracias por estar disfrutando y en sintonía en familia. Rosa Flores nos dice: aleluya, gloria a Dios. Linda enseñanza, hermano Ricardo. Saludos y bendiciones para su vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, Él lo siga usando. Amén. Gloria a Dios, hermana. Primero Dios, que así sea. Amén. Nos dice también otro comentario: aleluya, gloria a Dios. Un gusto, reconocemos la necesidad de Jesucristo y Él está también en nuestros corazones. Gloria a Dios, nos dice mi hermana Rosa Flores. Saludos. También nos escribe mi hermano Edgar Alvarado en otro comentario: Dios me los bendiga, hermanos, y gracias a Dios porque nos permite otro día y otro culto virtual para adorarle y exaltar su precioso nombre. Amén. Saludos, mi hermano Edgar Alvarado. Mi hermana Lucy Zelaya: Dios les bendiga, hermano, gracias a Dios, ya lista para gozarnos en este culto virtual. Amén. Bendiciones, mi hermana Lucy. Gracias por acompañarnos, parte de los anfitriones de Milagro de la Paz. Vilma Ramos nos dice: Dios les bendiga, hermanos, reportando a la familia Ramos en sintonía, área número 7 también presente. Aleluya. Amén. Bendiciones, mi hermana Vilma Ramos. Saludos entonces a su familia. Gracias por estar acompañándonos en esta preciosa oportunidad, en este culto virtual. Rosa Flores: amén, gloria a Dios. El único que salva y perdona y da vida es Jesucristo. Amén. Amén, definitivamente, ese es nuestro Dios. Yoshua Soey Arevalo nos dice: amén, amén, bendiciones, hermanos. También mi hermana Rosa Flores nos dice: sí, amén, pero es pasajero el mundo, pero nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos rescató. Amén, definitivamente. Gloria a Dios. Bendiciones, mi hermano Henry Rosmel nos comparte varios emojis. Gracias por estar en sintonía y gracias a ustedes por estar siempre pendientes, interactuando con nosotros. También nos dice en otro comentario Vladimir Santelis, nos dice: aleluya. También otro comentario nos dice Vladimir: aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendiciones, mi hermano. Gracias por estar en sintonía. Esas son las personas que nos dejan su comentario en el perfil de Elín San Miguel. Ahora nos trasladamos al perfil de Radio Restauración. Gracias por estar en sintonía, siempre disfrutando de esta preciosa oportunidad. Tenemos en este momento también el perfil de la fanpage de Radio Restauración. Nos escribe Ana Cristela Lazo, nos dice: así es, amén, aleluya. Dios les bendiga, en sintonía desde la colonia Montecarlos, hermanitos. Bendiciones. Amén, saludos. Saludos, mi hermana Ana Cristela Lazo, como fan destacado en este perfil de Radio Restauración. También nos escribe Sonia López, nos dice: el Señor les bendiga en gran manera. Solo Dios nos da las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Amén. Bendiciones, Sonia. Gracias por estar en sintonía, disfrutando de esta preciosa bendición, de este culto virtual. Ahora nos trasladamos al perfil de su servidor. Gracias a aquellas personas que siempre nos escriben. Tenemos una buena cantidad de comentarios y vamos a dar lectura en este momento. Antes de seguir con la fanpage en los diferentes perfiles de Facebook, quiero dar lectura a algunos comentarios que nos están dejando en nuestro canal de YouTube, que por cierto usted puede buscarnos como Elín San Miguel. Nos escribe Beatriz López: Dios les bendiga, conectado a través de este medio para gozarnos con los que se gozan, desde San Salvador. Amén. Saludos, saludos, Beatriz. Gracias por estar en sintonía, disfrutando también de esta preciosa oportunidad. Nos dice también: preciosa administración de las alabanzas y poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Alabanza. Saludos. Dios, bendiciones. También nos escribe mi hermano Santiago Calzadillo. Nos dice varios comentarios. Los vamos a tratar de ordenar. Dice: estoy con mi familia cuando estábamos en una religión, y en su misericordia, oiga esto, Dios salvó a uno, luego a otro, y me hizo recordar cómo Dios nos hizo reconocer nuestra bajeza espiritual. Hoy la mayoría somos evangélicos para la gloria de Dios.
Amén. Saludos, mi hermano Santiago Calzadillo, gracias por sus comentarios, gracias por estar acompañándonos. Cierro con gracias al Señor Jesucristo, dice amén, amén. Bendiciones, mi hermano Santiago Calzadillo, gracias por sintonizarnos. Esos son parte de los comentarios de nuestro canal en YouTube. Tenemos el perfil de su servidor, vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Mi hermana Maribel Álvarez nos dice amén, aleluya, Dios les bendiga. Teresa Martínez, bendiciones hermanos en sintonía para gozarnos con ustedes. Saludos, saludos mi hermana Teresa, parte de la congregación Elín San Miguel. Mi hermana Iris Villalobos, bendición para toda la familia de Dios. Estamos unidos en espíritu y muy pronto estaremos unidos otra vez. Lindas alabanzas, gracias Jesús por todo, dice amén. Bendiciones, mi hermana Iris, saludos, gracias por estar en sintonía. Vero López de Flamenco, bendice tu pueblo, Señor. Amén, bendiciones, gracias Sandrita por estar en sintonía y qué bueno poder también recibir juntos la bendición de parte de nuestro Dios. Flora Celaya, amén. Qué lindas alabanzas, primero Dios, nos gocemos también en casa de oración. Amén, bendiciones mi hermana Flora Celaya, gracias por estar en sintonía. Rosa Mendoza nos dice, preciosa palabra que viene de Dios, bendiciones hermanos. Amén, bendiciones, gracias por estar en sintonía. Mi hermano Edgardo Figueroa nos dice, qué gran bendición de palabra, que Dios siga usando a mi hermano Ricardo López, que Dios le conceda muchos más años de vida para que nos siga edificando con la palabra. Bendiciones también mi hermano Melvin, aquí les escuchamos en San Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga, gracias por sus deseos. Saludos mi hermano Edgardo Figueroa, fue parte de mi coordinador cuando estuve en San Salvador en el comité de protocolo. Saludos siervo, gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad. Bendiciones, mi hermana Rosa Mendoza, saludos, amén, bendiciones hermanos. Seguimos con el perfil de su servidor, tenemos en este momento a mi hermana Reina Valdés, nos dice, qué bendición es podernos gozar en el culto virtual. Dios siga usando sus vidas, hermano Ricardo, hermano Melvin y ese grupo de alabanzas. A Dios sea la gloria, dice, amén. Bendiciones, mi hermana Reina Valdés, gracias por estar acompañándonos. Abigail nos dice, muy lindo el culto, me gozo mucho, hermanos. Amén, bendiciones, mi hermana Abigail, gracias por estar en sintonía. También Anita Ortiz nos dice, Dios les bendiga, hermanos, me gozo con cada alabanza para adorar al Rey de Reyes, al mismo tiempo esperando la palabra. Gracias por el culto virtual, muchas bendiciones, saludos al hermano Ricardo, desde San Salvador también les sintonizamos, dice. Gracias, amén. Dios les bendiga. Amén, bendiciones mi hermana, gracias por estar acompañándonos, qué bueno es saber de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Esos son los comentarios hermanos que tenemos hasta este momento, espero que no se me quede ninguno. Hemos dado lectura a todos los comentarios, solo quiero saludar a los que nos sintonizan a través de la red social en Twitter, gracias por acompañarnos, seguimos transmitiendo también bajo todas las redes sociales, a través también del www.elinsanmiguel.org y por supuesto, las personas que nos sintonizan a través de nuestra Radio Restauración 1450 AM, siempre llevándole el mensaje de esperanza. Aleluya, aleluya, la gloria sea para el Señor. Amados hermanos, vamos a orar para finalizar entonces. Quiero darles un testimonio que antes de comenzar este culto virtual me lo dieron y es precioso. Estamos recibiendo varios testimonios lindos. Por ejemplo, hemos hablado ya de nuestro hermano Miguel Rivera, que en febrero de este año evangelizó a sus padres, ya muy ancianos, ya con muchas enfermedades ellos. Él los evangelizó y ellos recibieron a Cristo. Ahora, 5 meses después, bueno, mejor dicho, la semana pasada, 5 meses después de que ellos recibieron a Cristo, partieron para la gloria del Señor. Qué lindo que por una parte, por supuesto, el dolor, la partida de unos padres, unos abuelos, es doloroso, pero qué fortaleza la que mi hermano Miguel Rivera está recibiendo del Señor, de que Dios lo usó a él para llegar ya en los últimos meses de vida, llevarles el mensaje de salvación. Además de eso, antes de que empezara la pandemia, aparte pues de esto, antes de que empezara la pandemia,
una hermana se me acercó para hablarme de una niña que nació, óigame bien, nació con problemas en su cabecita y tenía quistes en su cabeza. Bueno, los médicos no se ponían de acuerdo porque por una parte decían que eran quistes, otros decían que eran parásitos en la cabeza con la que la niña nació. Y entonces eso fue a principios del año también, antes de que entráramos en pandemia, entonces todavía no estábamos congregando, cuando una hermanita se me acercó para pedirnos oración por esta criatura. Bueno, la cosa es que hoy, 6 meses después, oiga, 6 meses estuvo esa niña ingresada, era grave el problema, recién nacida, y entonces 6 meses después el Señor ya contestó y la niña está bien, está viva y ya la remitieron pues para su casa sana. La gloria sea para el Señor. Son testimonios preciosos que vale la pena recalcarlos. Si lo diéramos todos así como estoy dando estos, no terminaríamos, tendríamos que crear todo un programa para contar las maravillas que Dios está haciendo. Y esa es otra prueba más de lo que estamos diciendo, que no solo es el COVID, no es este virus solamente lo que está afectando. Hay mucha gente que tiene otras enfermedades y graves, y qué bueno es que podamos orar por ellos también. Así que vamos a comenzar precisamente dándole gracias a Dios por los testimonios que nos están llegando, que son respuesta pues a las oraciones que el pueblo de Dios, los cristianos, hacen. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, esta noche te damos gracias por este culto virtual. No dudamos que tú, Señor, te has sabido glorificar en los hogares donde nos han sintonizado. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por esos testimonios que nos están llegando. El testimonio de esta niña, Génesis Victoria. Padre, gracias por sacarle, Señor, por sanarle, sacarle de ese hospital después de 6 meses. Dios mío, la gloria es para ti, Señor. También gracias por el testimonio de nuestra hermana Nancy de Justo, Rudy Omar Benavides, el testimonio que hemos mencionado del hermano Miguel Rivera allá en Houston, del testimonio de José Antonio en Apopa. Dios mío, gracias por la vida de Miriam Hernández. Dios mío, gracias, Padre. Cada una de estas vidas hoy dan la gloria y la honra a ti, Señor, por todo lo que tú has estado haciendo por ellos. Dios mío, ahora ponemos en tus manos por ayuda, fortaleza, guianza de la familia Rivera en Houston, lo que hemos mencionado, que tú los sigas fortaleciendo a toda esa familia por esos hermanos que fallecieron la semana anterior. También oramos por Ana Márquez, solución de problemas legales, Jenny Elizabeth Rivera Amaya, y por el hogar de los esposos Romero, que te rogamos que tú les des sabiduría, Señor, para arreglar esos problemas que están teniendo. Por el nombre maravilloso de Jesucristo, te lo estamos rogando, Señor. Padre, también oramos por sanidad para Rigoberto Espinosa, Yolanda Manzano, Hansel de Flamenco, por el pastor Isaías Reyes y su esposa en Houston, Texas, por Raúl López, Sandra Verónica de Flamenco, Carla López. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, oramos por todos ellos para que tú los sanes. También sana a Minta de Zamora, a esta niña Brittany Justo, por esos problemas que le han detectado en su sangre, sánale. También sana a Rosa Videla por cáncer, Señor. Ten misericordia de estas vidas, Señor, y de todos los que padecen de cáncer, los que tienen ese problema, problemas por un accidente que sufrieron ya hace muchos años, como el caso de Raúl. Señor, cada persona, Señor, cada persona que está enfermita, sánales, Padre, sánales para tu gloria, tu alabanza y tu honra.
Padre, por el nombre de Jesucristo, en tus manos lo encomendamos, y a todo tu pueblo, Señor, a todos los que nos han sintonizado, a todos los socios de Radio Restauración, a todos esos hermanitos, Señor, que nos colaboran, Padre, gracias, porque solo tú sabes, Señor, las necesidades que hay en esta radio, los gastos que esto conlleva, Padre, pero nosotros confiados estamos en que tú eres el que bendices a cada quien para que colabore con tu obra. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado en este culto virtual. Dios ha sido bueno con nosotros y su misericordia está en nuestras vidas. Les recordamos que el día de mañana usted puede seguir sintonizando el programa Reflexión a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.